Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 13 de junio, con el tema Síndrome de Guillain-Barré en niños, a cargo del doctor Luis Marocho y del doctor Nicolás Ramos, del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. ¿Se fue la voz? ¿Se fue la voz? Pero para nosotros. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Asimismo, expresar nuestro agradecimiento al doctor Luján y al equipo de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño por apoyarnos en la realización de esta telecapacitación. Doctores, bienvenidos y buenas tardes. Quedamos atentos a ustedes. Bueno, vamos a presentar al doctor Luis Marocho, quien va a dar inicio al tema. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando de los aspectos sanitarios del síndrome de Guillain-Barré. La razón, de repente, en esos días de la preocupación es porque desde principios del presente año se ha advertido una ocurrencia de un número desacostumbrado de casos de esta enfermedad, el síndrome de Guillain-Barré. Las tasas esperadas de este síndrome, que corrientemente se da de manera endémica, es de 1 a 3, pero nosotros en algunas partes del país, incluyendo Lima, ya hemos superado o se habría superado esa tasa de casos que concurren a los servicios asistenciales. Son 5 departamentos en los cuales se ha considerado que este problema estaría, digamos, generándose, ¿no? Si es que todavía no es tal. Y, por tanto, el Ministerio de Salud ha tomado interés, ¿no?, en que esta situación se controle. Es importante recordar que una situación parecida se vivió el año pasado, el año 2018, cuando también en el norte del país, ¿no?, justo casi en los mismos departamentos en los cuales ahora se presenta este problema, se dio un aumento de casos. Tenemos, por ejemplo, la zona norte en La Libertad. La presencia de casos fue un motivo de preocupación, pero otro fue un patrón diferente a los casos acostumbrados o los casos registrados en años anteriores. Es una forma clínica diferente en algunos aspectos a las que anteriormente se conocían. La búsqueda de los factores que pudieran, digamos, estar detrás del problema no fueron de repente identificados plenamente. Hubieron algunas evidencias de agentes identificados, pero no concluyendo de que fuera ese un único agente causal. Tenemos esta publicación, ¿no?, dada el 11 de junio de este año, en la cual se toma en cuenta la situación existente en estos departamentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash y Lima, ¿no?, en los que diríamos se está presentando una situación inusual con respecto al Guillain-Barré. Y es así que se genera el decreto supremo 01013, ¿no?, de este presente año, en el que se establece 90 días de emergencia epidemiológica en estos 5 departamentos. ¿No? Aquí se ve perfecto, bueno, se ve más, y se destacan los 5 departamentos. Un poco para presentar la situación que estaría viendo en un hospital de Lima, ¿no?, que es bastante representativo, es el Hospital 2 de Mayo. En una nota publicada el 11 de junio, cuando se señala de que en este día se tenían 22 pacientes con el síndrome de Guillain-Barré
en ese hospital. Pero preocupante que 6 de ellos estaban en la unidad de cuidados, de la unidad de observación de emergencia, y otros 6 en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? 12 pacientes, ¿no? Un poco más de la mitad, pacientes que digamos estarían haciendo formas complicadas o formas de cuidado. Cuando se hizo un recuento de los 151 primeros casos que se registraron en el país, se vio una predominancia de afectados adultos, 143, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y 60 años. Pero también había una mínima cantidad de niños con esta enfermedad. Al 7 de junio, fecha en la que hemos consignado toda la información, aun cuando cada día se estén de repente registrando nuevos casos, se notificaron 151 casos de síndrome de Guillain-Barré en el país, de los cuales se estima que un 20%, aún hablan también de un 25%, habría requerido cuidados especiales, ¿no? Requerían obviamente atención en servicios de atención para pacientes en estado crítico. La región de Piura, probablemente la más afectada, registra una tasa actualmente de unos 54 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? La Libertad, 25 casos, con la tasa de 1.30 por cada 100.000 habitantes. Junín, con 24 casos, una tasa de 1.74 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esto no es lo usual, ¿no? Esta es un poco la situación que se está viviendo a nivel país, y vamos a ver qué es lo que representa el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, después de la eliminación, digamos, no podemos hablar de erradicación todavía de la poliomielitis, en el mundo, pues es la principal causa de parálisis flácida en los países occidentales, donde, digamos, ya podemos hablar de eliminación de esta enfermedad. Recordar nombres: Octave Landry, a grandes rasgos, francés, ¿no? Parece que el inicio lo generaron de conocimiento de este problema, lo generaron los franceses. El año 1859 describe una forma de parálisis ascendente, ¿no? Esta es un poco el aporte de este personaje. Tenemos a Georges Charles Guillain, ¿no? El médico francés también hizo o trabajó desde muy joven en la neurología, y su trabajo con el que obtuvo su grado profesional y el doctorado el año 1902 fue justamente en razón al efecto traumático de la siringomielia, ¿no? Y por consiguiente el problema motor que se generaba a raíz de esto. Y la experiencia en la cual él se une al otro personaje grande, Barré, fue justamente durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, él trabajó y estuvo en la parte académica como director de la Escuela de Medicina y Cirugía de Guerra, sucediendo a otro célebre personaje, Claudio Regot. Y acá tenemos al otro personaje, Jean-Alexandre Barré. Él también, francés, y fue también desde muy joven dedicado al trabajo neurológico. Su tesis doctoral estaba referida justamente a los problemas osteoartropáticos ligados a la enfermedad Adataves, ¿no? por Lewis. También fue en la Primera Guerra Mundial en la que, unido a Guillain, encuentran dos pacientes, ¿no? Justamente el 20 de agosto y el 5 de septiembre de 1916, dos soldados que presentaban
dolores en los miembros, o sea, parestesias, fatiga progresiva y trastornos de la marcha. Lógicamente, en esa época la LUES predominaba en el mundo y por consiguiente ellos asociaron este problema a la LUES, a la sífilis. Pero las observaciones clínicas que también fueron corroboradas con estudios electrofisiológicos por otro personaje que corrientemente se menciona, André Strull, permitieron comprobar que era una polirradiculoneuritis, ¿no? Pero que a la investigación del líquido cefalorraquídeo característicamente tenía una alteración bioquímica característica, una presencia o aumento de proteínas y una, digamos, no afectación en el número de células en el líquido cefalorraquídeo, o sea, una disociación albuminocitológica, lo cual sacaba del camino todas las posibilidades que podrían manejarse, como por ejemplo meningitis, poliomielitis, ¿no? y otros aspectos. Entonces era una enfermedad que tenía una, digamos, caracterización propia. Justamente es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Donde el alto nivel de proteínas y una normal presencia de células, lo que caracteriza a esta parálisis. Este fue el aporte de ellos, ¿no? Descartó la meningitis y la sífilis. Ellos no pudieron ir más allá y pensaron y se quedaron con esta idea de que esto era un proceso infeccioso que afectaba a las raíces nerviosas, ¿no? Y también a los músculos, a las raíces o a la unión de la terminación nerviosa con los músculos. Entonces, lo cierto está en que esta enfermedad, el síndrome de Guillain-Barré, presenta en todo el mundo y no guarda relación con las estaciones, ¿no? Por ejemplo, se señala que en China y Paraguay el mayor número de casos que corrientemente se suelen presentar de manera endémica ocurren en el verano. En la China, en Taiwán, un predominio en la primavera. Y en la Argentina, por ejemplo, se describe un mayor número de casos en el verano e invierno. Aspectos epidemiológicos. Es una enfermedad que puede darse a cualquier edad, pero cuando se hacen investigaciones, las series reportan dos picos importantes, donde se da el mayor número de casos. Por un lado, en la adolescencia tardía, ¿no? De repente por encima de los 15 años, y adultos jóvenes, ¿no? Y el segundo pico más importante es en la vejez, o bueno, lo que corrientemente manejamos como tercera edad. Es excepcionalmente, bueno, rara en niños de menores de 1 año de edad. En niños mayormente entre 2 y 4 años de edad podríamos consignar un pico comparativamente con el resto de edad pediátrica. Entonces, si hablamos, digamos, de una frecuencia, digamos, un comportamiento endémico de este proceso, se señala un rango de 1.2 a 2.73 casos por cada 100.000 habitantes. Pero si hablamos ya de la población geriátrica, ¿no? Los mayores, adultos mayores, una incidencia, dice, de hasta 8.6 casos por cada 100.000 habitantes mayores de 70 años. En cuanto a los grupos, si uno considera sexos, a los grupos estudiados, se señala que hay una predominancia, una discreta predominancia de los varones sobre las mujeres, ¿no? En una proporción de 1.5 a 1. O sea, 2 varones por 1 mujer, ¿no? Mecanismos patogénicos. Bueno, entonces es importante porque tenemos que considerar de que esta no es una enfermedad infecciosa y por consiguiente no es una enfermedad transmisible. O sea, la posibilidad de contagio de una persona a otra no existen. Y es más, el Guillain-Barré es quizás un estadio, digamos, posterior a la ocurrencia de repente de una enfermedad infecciosa
controlada probablemente y es el mecanismo no es propiamente el agente infeccioso, la actividad del agente infeccioso, sino es más un mecanismo que es la consecuencia de la movilización errática del sistema defensivo. No hay una causa definida porque pueden o se hablan de muchas causas. O sea que varios eventos se han presentado como causas o probables factores más desencadenantes, ¿no?, de este proceso. Porque a fin de cuentas el problema estaría generándose más por una respuesta inmunológica errática frente a la presencia de estos agentes. Pero por alguna razón las enfermedades infecciosas son, digamos, la causa más frecuente. Y por tanto, el Guillain-Barré se comporta como el prototipo de las enfermedades postinfecciosas, al punto que se considera una enfermedad parainfecciosa, que resulta de la confusión del sistema inmunológico que no permite, digamos, señalar o diferenciar, discriminar entre los componentes estructurales, o sea, los antígenos de los virus o las bacterias, de los componentes estructurales de la membrana neuronal o de las membranas de los nervios periféricos del huésped, ubicados en la mielina o en el axón, si es que la cosa, digamos, va más adentro, o en ambos, ¿no? Entonces ahí los patrones neuronales. La demostración de esto ya ha sido dada, al punto que se señala que esta es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, que es corrientemente la forma como se suele dar, ¿no?, el mecanismo patogénico de esta enfermedad. Un problema por autoinmunidad. La polineuropatía infecciosa desmielinizante aguda puede, y eso es una demostración, demostrarse experimentalmente ¿no?, con animales. Pero cuando se hace esto, adopta la denominación de una neuritis alérgica experimental. ¿Qué es lo que diferencia a estas dos entidades? Que en una, evidentemente, el antígeno es perfectamente conocido que es un componente de la mielina, la neuritis experimental, mientras que en la polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda no se sabe cuál es el antígeno, ¿no? Lo que sí, entonces, que se postula de que esto sea, obviamente, el antígeno sea un glucolípido de la superficie de los nervios. También se ha comprobado la movilización de todos estos mecanismos inmunitarios, donde están los linfocitos T y B, están los anticuerpos, las moléculas anticuerpos, y están también proteínas como el complemento. Esto por la determinación de los niveles de interleuquina 6 y factor necrosis tumoral en el líquido cefalorraquídeo, y también en el suero, la interleuquina 2 y receptor soluble para la interleuquina 2 en el suero. Entonces, sí hay una demostración, y también la presencia y la actividad del complemento, ¿no? La fracción del complemento, que actúan no solamente en el líquido cefalorraquídeo, sino también están en el suero. Y hay también ellos, obviamente, que hacen el trabajo, digamos, hacen trabajar a los macrófagos. Y es así que en las lesiones vamos a encontrar infiltrado linfocitario, vamos a encontrar, obviamente, la presencia de anticuerpos y también los macrófagos. Aparentemente son los macrófagos los que llevan la destrucción de la mielina. Y si esto se profundiza, llega también a destruir el axón, ¿no? Entonces, el mecanismo sencillo, de manera fácil, es de señalar que son epítopes similares, ¿no?, tanto los externos como los propios del organismo, y esto más o menos podemos titularlo como mimetismo molecular. Y eso es lo que lleva a la confusión, ¿no? Entonces, hay hallazgos histológicos que pueden uno señalar y caracterizar al síndrome de Guillain-Barré. Hay áreas multifocales de inflamación, desmielinización, con infiltración de macrófagos y linfocitos. Justamente aquí el esquema nos muestra
¿no? Más o menos una terminación nerviosa donde hay una célula protectora que es atravesada por la respuesta ¿no? Anticuerpo. Está la capa de mielina y finalmente adentro, en el centro, el axón, ¿no? Bien, más o menos en la forma desmielinizante, el macrófago, que es el que ejecuta, digamos, el daño, ejecuta el daño, penetra obviamente la membrana de la célula de Schwann, esa célula que protegía, ¿ya? Y lesiona y obviamente a la mielina y finalmente expone al axón, ¿no? Y es justamente al bloquear la mielina, digamos, también se bloquea la velocidad del impulso nervioso. Y si la inflamación es mucho más intensa, puede obviamente romper la barrera hematoencefálica, y esa barrera hematoencefálica permite o facilita el trasudado de proteínas al líquido cefalorraquídeo. Y esta salida del líquido cefalorraquídeo, en el líquido, la salida de proteínas al líquido cefalorraquídeo es lo que, digamos, determina o genera la disociación albúmino-citológica. Bueno, también decíamos de que en las zonas inflamatorias, el axón puede, lógicamente, ir más allá del axón y generar una cromatolisis o neuronofagia, donde también hay una pérdida por destrucción axonal y por consiguiente hay un cuadro mucho más severo. Bien, aquí, por ejemplo, Yuki es uno de los que ha contribuido un poco a explicar esto, ¿no? De que cómo los gangliósidos, ¿no es cierto?, son, digamos, buscados o seleccionados por los anticuerpos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una estructura de un gangliósido, la GMD1, como blanco, antigénico de una inmunoglobulina G. Y aquí está este gangliósido está estructurado por estos componentes que lógicamente son a ese nivel. Es importante esto porque esto va a determinar las formas clínicas o las formas o los patrones clínicos que vamos a señalar. Pues, bueno, el doctor Ramos probablemente va a señalar con mayor precisión. Y más o menos, justamente esta caracterización de la actividad selectiva de la inmunoglobulina G sobre determinados componentes estructurales de la membrana o de la estructura nerviosa, determina las diferentes formas clínicas, ¿no?, que podríamos señalar, ¿no? Por ejemplo, las formas extensas, ¿no?, o también la polineuropatía desmielinizante, en el caso de la inmunoglobulina G, anti-G, gangliósido D1A, o también aquí, o formas que de repente podríamos no considerarlas dentro del espectro de variedades del síndrome de Guillain-Barré, como el síndrome de Müller-Fischer, donde no hay más hay un componente, digamos, de afectación de los pares craneales, donde es la inmunoglobulina G, anti-G, al gangliósido TQB, ¿no? TQB. Muy bien, entonces, esta selectividad de la inmunoglobulina determina un poco la afectación. Obviamente que no es un agente infeccioso, pero sí es el que más corrientemente está involucrado como determinante del Guillain-Barré, porque hay otros. Por ejemplo, tenemos los fármacos, el uso de fármacos, tenemos a los agentes traumáticos, tenemos el embarazo, que también podríamos considerarlo, trasplantes, tenemos también las cirugías, las neoplásicas. La neoplasia como síndrome paraneoplásico, el Guillain-Barré, procesos neonatales, y aquí algo que hay que manejar con mucho cuidado, ¿no? De las vacunas, evidentemente la vacuna, el año 70, fue quizás la única situación donde podíamos considerar la implicación de una vacuna, la vacuna preparada para una forma de influenza del cerdo, la influenza porcina, pero no propiamente en ningún otro caso, ¿no? Igualmente la vacuna antirrábica, pero preparada con células de cerebro de ratón lactante. Porque el antígeno inmunizante se mantenía en tejido nervioso del ratón. Pero ya esto ya no se usa, ya tenemos otro tipo de vacunas que obviamente con las cuales ese problema ha sido superado, puesto que después en ningún
no se ha comprobado esta posibilidad, al menos con otras vacunas. Entonces, de todas las posibles causas, tenemos que las infecciones determinan hasta en un 80% de enfermos como causa, sobre todo cuando esta enfermedad infecciosa previa se demuestra dentro de las 4 semanas previas al inicio del compromiso motor. Y ahora, ¿qué infecciones mayormente son las que estarían mayormente involucradas? Son las infecciones del tracto respiratorio superior, ¿no? O también las gastroenteritis. Son estas dos las que corrientemente como antecedentes se ha registrado en el 80% de pacientes en los cuales se ha hecho esta investigación. Y al momento de aparición de los síntomas neurológicos, estos problemas ya se habían resuelto. Pero si hablamos ya de los agentes bacterianos, infecciosos, y ejemplos de los agentes bacterianos, tenemos pues en el Campylobacter una presencia, creo que la más importante de los agentes bacterianos. El Campylobacter jejuni es la principal causa de gastroenterocolitis, ¿no? En países occidentales como causa, ¿no? El patógeno asociado con mayor frecuencia al síndrome de Guillain-Barré, más o menos se habla de que hay una incidencia de 0.25 a 0.65 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y también las formas severas de esta enfermedad guardan correspondencia con este agente. Pero hay otros agentes infecciosos importantes, el Mycoplasma pneumoniae en bacterias, y tenemos, por ejemplo, en virus, el citomegalovirus, el Epstein-Barr y el varicela zoster, y también el virus influenza, ¿no? El diagnóstico. Bueno, aquí no me voy a detener porque creo que el doctor va a darnos una mejor información que la que yo le pueda brindar. Pero definitivamente, desde el año 1990 se manejan criterios para identificar esta enfermedad. Probablemente no existían antes, ¿no? Y esos son los criterios de Asbury, ¿no? Y permiten, lógicamente, señalar o se sustentan, por un lado, en la debilidad progresiva de la musculatura ascendente. Es una característica, y la ausencia de reflejos. Y es así que la clasificación señala, por un lado, esto como característica esencial para formular un diagnóstico de Guillain-Barré. Obviamente, Asbury señala también criterios que acercan al diagnóstico y también criterios que ponen en duda. Pero cuando ya en el camino de la evaluación uno comprueba una causa identificable del problema motor, ya esto deja de ser Guillain-Barré. Están aquí, por ejemplo, la presencia de agentes tóxicos, por ejemplo, plomo, o presencia de factores tóxicos como la toxina diftérica, o también agentes como, por ejemplo, la porfiria, ¿no? Bueno, entonces sí hay la posibilidad. Pero hay otras clasificaciones. Tampoco me voy a tener mucho en estas. Por ejemplo, una clasificación de la Universidad Médica de Rotterdam, que en base a una evaluación de 567 pacientes, estableció los criterios de Brighton, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré. Y esto, la ventaja es que en esta clasificación se considera el grado de discapacidad que se genera en el curso de esta enfermedad, ¿no? De Guillain-Barré. Y esto de repente permite un abordaje mejor, ¿no? Digamos, y permite hacer un seguimiento del paciente, ¿no? Esta es un poco la clasificación de Brighton, que, digamos, todavía estaríamos por... Y esta es un poco la forma como se evalúa la discapacidad manejando los criterios de Huyes, ¿no? El año 78, donde partimos de la forma mínima, que es el paciente sano, y a la persona que obviamente llega a un final donde el paciente requiere ventilación asistida la mayor parte del día, o finalmente pues concluye, digamos, en muerte, ¿no? La gravedad importante. Y por otro lado hay otra clasificación, ¿no? Que toma en cuenta la evidencia clínico-serológica, donde también es un poco de acuerdo a esto que conversamos hace un instante, donde la característica de los gangliósidos afectados permite determinar 6 formas clínicas, ¿no? Que están destacadas en esta,
que es también determinada por este grupo de investigación, ¿no? El grupo Rotterdam, ¿no? Ya tampoco voy a detenerme en esto del tratamiento. El tratamiento, importante, porque en el curso evolutivo de la enfermedad, el tratamiento puede, digamos, detener, ¿no? Y de repente minimizar las consecuencias, o de repente frenar o reducir la evolución, la peligrosidad de la evolución de esta enfermedad. Pero es importante, lo único que vamos a decir al respecto es que este tratamiento tiene un tiempo de aplicación, porque fuera de las 2 semanas el tratamiento ya no tendría ninguna eficacia, ¿no? Justamente aquí vemos, ¿no?, cómo es la evolución, ¿no?, sin el tratamiento, dependiendo de las formas, ¿no?, moderada, severa, o bien aquí con el tratamiento administrado, ¿no? Obviamente administrando cuanto precozmente dentro de las primeras 2 semanas. El pronóstico, entonces, ya para terminar, tenemos que el 85% de los pacientes, si hablamos ya de una enfermedad que evoluciona de manera espontánea, logra la recuperación funcional, pero ojo, al cabo de varios meses a 1 año, lo cual amerita obviamente un manejo no solamente medicamentoso, sino que también con apoyo de medicina física. Es cierto, el paciente puede todavía quedar fuera de esto con algunas limitaciones, ¿no? Entre ellas la reflexia. También el 10 al 20% es importante, también puede quedar con secuelas, ¿no? Y la muerte más o menos está estimada en 4 al 15%. 30% de pacientes, o sea, la tercera parte de pacientes requiere manejar, digamos, nuevos hábitos, cambios sustanciales en su forma de vida, ¿no? Y esto, lógicamente, puede, el pronóstico, ser anticipado usando una escala de medición, digamos, manejando la escala de discapacidad, y puede ser anticipada. Por ejemplo, la falla respiratoria se estima, y eso un poco para fines de intervención frente a la enfermedad, sobre todo para efecto de atención, se estima más o menos hasta en un 25% de los casos, de los pacientes que Guillain-Barré. Y los factores pronósticos, y ahí terminamos, es un paciente, por ejemplo, con edad mayor de 50 años, ¿no? Un pronóstico, una enfermedad grave con una comorbilidad, ¿no? Importante, el tiempo de permanencia en cama, y la necesidad de hacer uso de ventilación artificial y el rápido inicio de la enfermedad, ¿no? Y esa es la preocupación que se tiene, porque si bien la enfermedad que nosotros corrientemente vemos, el curso de la evolución del problema motor al compromiso respiratorio podía darse en un curso de días, habrían formas en las cuales esta evolución se acorta y podría darse en horas, lo que amerita esto una vigilancia del caso. Y justamente una forma de predecir esto es hacer uso de los scores, ¿no? Y uno de ellos es el score Erasmus, ¿no?, que permite un poco anticipar en qué pacientes podían llegar a un compromiso respiratorio del tipo de insuficiencia, ¿no? Dentro de ellos, obviamente, está el número de días que desde el inicio de la debilidad y la admisión hospitalaria, y también la gravedad de la debilidad de las extremidades. Finalmente, y esta es la última lámina, tenemos este modelo, creo que lo han manejado en el norte, ¿no?, de cómo la población podría de repente, digamos, protegerse frente a la posibilidad, digamos, de desarrollar. Por un lado, ya hemos mencionado los agentes que podrían estar involucrados, ¿no?, en esto, infecciosos, destacando obviamente los procesos infecciosos respiratorios y los procesos intestinales. Señalamos, por ejemplo, 6 medidas. Una primera es lavarse la higiene de las manos. El otro es la higiene alimentaria, sobre todo cuando se comen frutas o vegetales. El otro es no consumo de alimentos en lugares de dudosa calidad.
El otro es, si vamos en zonas donde existen ya o se conocen casos de Zika, tener obviamente las medidas precautorias, entre ellas, por ejemplo, para el Aedes aegypti, el uso de repelentes y el uso de mosquiteros, ¿no? Allí donde no hay, obviamente, el reactor, no es necesario hacerlo. Y también evitar el trato con personas con infecciones respiratorias. Es así que ya se ha difundido el hecho de, ¿no?, la forma como uno debe de, digamos, estornudar o toser, ¿no? O las personas como de repente tendrían que usar una protección. Y lo último es evitar que las conservas no tengan abolladuras y aberturas, sobre todo por los aspectos tóxicos, ¿no? El botulismo y estos aspectos que podrían estar generados por gérmenes anaerobios. Inclusive, miren, por acá señalan en Trujillo al menos, dice, de medidas extremas, dice, es en la comunión, ¿no? Ya no se da, digamos, a la boca, sino se da a la mano, ¿no? Para que la persona que lo recibe, ¿no?, digamos, reciba y ella sea ella la que coloque la hostia, ¿no? Este cuadro me pareció, digamos, importante de difundirlo de repente porque en tanto no determinemos qué está detrás de esta situación de brote, porque tampoco podemos cerrar epidemias, ¿no?, podríamos manejar, y eso de repente contribuiría a reducir el número de casos. Agradeciéndole su atención y disculpándome por la demora. Muchas gracias, doctor Marocho, Luis Marocho Chaguayo, jefe de Oficina de Epidemiología. Damos pase al doctor Ramos en el tema neurológico. Adelante, doctor. ¿Dile usted para mí? Sí. Sí, pero el otro no. ¿Cuál está pasando aquí? En esta baja. Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Tengo el gusto de poder señalar algunos aspectos de este síndrome de Guillain-Barré en la población infantil, lo que vemos acá en nuestro instituto. Para recordar solamente que el síndrome de Guillain-Barré, más conocido como una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda, es una enfermedad autoinmune, ¿no?, caracterizada básicamente por la debilidad muscular, habitualmente simétrica en ambos lados. Puede haber una ligera asimetría, pero es rápidamente progresiva, ¿no? Y comienza a nivel distal, o sea, generalmente en los miembros inferiores, en los pies, y va ascendiendo y puede llegar a los miembros superiores, habitualmente incluso a la cara, ¿no? Y en algunos casos puede llegar a comprometer la musculatura torácica, ¿no? Son los casos que vienen con insuficiencia respiratoria. Y hay una marcada disminución o abolición de los reflejos osteotendinosos. Tenemos, aquí podemos observar algunos subtipos de este síndrome. Aquí tenemos aquí en la mano derecha, donde está señalado el dibujo de un axón, ¿no? La línea roja señala el axón y su envoltura, que es la mielina, ¿no?, este nervio periférico, que es lo normal. Y acá vemos en el subtipo donde hay lesión por los anticuerpos, ¿no?, al axón. Ya lo vemos aquí, está dibujado como fraccionado. Este es el axón. Entonces esta es la variante axonal, donde se lesiona el axón. Y al lado izquierdo podemos ver más bien que está comprometida la envoltura del axón, que es la mielina. Entonces, en la forma desmielinizada. Bien, ahora tenemos acá para recordar las fases que tiene, por las cuales pasa el paciente. Tenemos aquí en la línea verde, como ustedes pueden apreciar,
es la línea de una fase progresiva, ¿no? De severidad, de progreso de los síntomas. Después viene una fase de estabilización, una meseta, donde los síntomas se estabilizan y posteriormente viene la fase de recuperación, ¿no? Aquí vemos una curva de color rojo, donde acá se señala prácticamente el tiempo donde ha ocurrido la infección, que generalmente es bacteriana o viral, y que ocurre semanas antes, puede ser 2, 3, hasta 4 semanas. Y acá en la curva de azul vemos cómo se va generando, el organismo va generando anticuerpos, y estos son los que van a generar, al fin y al cabo, las manifestaciones clínicas de este síndrome. Entonces, en los niños, según vemos acá en nuestros pacientes, las manifestaciones iniciales y las manifestaciones ya en la parte más alta o el pico de la enfermedad. Al inicio, ¿no? La mayoría muestra una inestabilidad en la marcha. El dolor es un signo también, síntoma predominante al inicio, y algunos ya de entrada tienen incapacidad para caminar. Es un cuarto de los casos. Ya en la parte más alta, en el pico de la enfermedad, el 80% va a tener aproximadamente dolor tipo neuropático por el compromiso de los nervios. El 60% ya no puede caminar, el 51% hay disfunción autonómica. La disfunción autonómica es muy importante tenerla presente y reconocerla, porque puede ser causa de muerte, ¿no? Se presenta generalmente taquicardia o arritmias, puede haber aumento o descenso también de la presión arterial, y el 46% tenían afectación de nervios craneales, ¿no? Dentro de los cuales lo más frecuente es el facial. Tenemos también el tercero, sexto par, y también pueden comprometerse los pares craneales de la deglución, ¿no? Y un cuarto de los pacientes no podía usar sus brazos en la parte ya más alta de la enfermedad. Y aquí señalamos que hay un 13% solamente de los casos que llegan a requerir ventilación mecánica, ¿no? En los niños. Entonces, en esta población es un poco menor que la de adultos mayores. Tenemos aquí otras variantes que tenemos que señalar. Hay que tenerlos presente. Por ejemplo, el síndrome de Miller-Fisher tiene 3 características fundamentales. Una es la ataxia, la oftalmoplegia, o sea, parálisis de los músculos extraoculares, y arreflexia. Considerar también que la ataxia, este síndrome puede venir incompleto. No siempre están los tres signos, componentes. A veces hay variantes. Por ejemplo, puede haber ataxia con arreflexia sin oftalmoplegia, ¿no? O puede haber oftalmoplegia con arreflexia sin ataxia. Y hay otra variante que es la encefalitis de Vickers-Staff. Aquí es como si fuera un Miller-Fisher al cual se le ha sumado somnolencia y hiperreflexia, ¿no? Los pacientes también presentan ataxia y oftalmoplegia, parálisis de los músculos extraoculares. También tenemos acá la otra variante, que es la debilidad faringo-cérvico-braquial, ¿no? Aquí el niño presenta trastorno de la deglución, debilidad en el cuello y de los hombros. También existe la polineuritis craneal, ¿no? Aquí hay debilidad facial, miren el séptimo par, disfagia, está comprometido el noveno, el décimo, y hay disfonía, compromiso del décimo. En este caso se asocia por lo general una infección previa por citomegalovirus. Y aquí estamos, vamos a mostrar los criterios de Brito que señaló el doctor Marocho, ¿no? Y tiene 3 niveles de certeza diagnóstica según estos criterios. Una es solamente con la parte clínica, que es el nivel 3. Después hay un nivel intermedio, que es el 2 y el 1, que ya tiene todos los niveles completos, el más alto nivel. Entonces, para el nivel 3, requiere que tenga la debilidad bilateral
y flácida, ¿no? En las extremidades comprometidas. Reflejos abolidos o atenuados, muy atenuados. La enfermedad debe llegar, la progresión máximo hasta 28 días, según señala este criterio, y que no se haya descartado otras causas de debilidad muscular aguda. En el nivel 2 están los mismos niveles, los mismos criterios del anterior, pero aquí ya se agrega un criterio que es las características del líquido cefalorraquídeo. Aquí puede haber una leucocitosis, pero que no llega hasta mucho menor de 50 células. Puede haber elevación de las proteínas, ¿no? Puede haber también sin elevación. Y los datos de la electromiografía, electrofisiológicos compatibles con el síndrome de Guillain-Barré. Entonces este es el nivel 2. En el nivel 1 ya es el más completo, que tiene toda la parte clínica, y aquí ya se incluye que tiene que haber la disociación albúmino-citológica que habló el doctor Marocho, o sea que hay un aumento de las proteínas sin aumento o mínimo de las células, ¿no? Y también datos electrofisiológicos compatibles con este cuadro. Hay algunas características que hacen dudar del diagnóstico de Guillain-Barré. ¿Cuáles son? Tenemos aquí, por ejemplo, si el niño presenta asimetría marcada o persistente, ¿no? Entonces esta asimetría, más bien hay que pensar en otras posibilidades. La disfunción vesical o rectal, ¿no? Cuando es muy marcada o se da al inicio de la enfermedad, también no es característica de Guillain-Barré. No, generalmente puede haber disfunción vesical, pero es transitoria y no es al inicio. Cuando hay más de 50 células en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? También hay que pensar en otras entidades. Igualmente, si en el líquido cefalorraquídeo encontramos polimorfonucleares, es dudoso poner en duda el diagnóstico. Y si hay un nivel sensitivo nítido, de entrada también hay que pensar en otras alternativas. Esta es la escala funcional de Hughes, ¿no? Para ver el grado de discapacidad que tiene el paciente. Aquí tenemos en el más leve, el número 1, en el cual el paciente solamente presenta signos y síntomas leves. El paciente puede hacer sus actividades, caminar, correr incluso. Pero en el segundo punto, el paciente puede caminar 5 metros sin ayuda, pero no puede saltar, ¿no? Sin ayuda ni apoyo, 5 metros. Ya en el número 3, el paciente puede caminar más de 5 metros, pero ya necesita apoyo. Puede ser que necesite andador, etcétera, o bastón. En el nivel 4, ya el paciente está confinado en cama, y en el 5 está con ventilación asistida. Por último, aquí para mostrarles que no todo lo que es debilidad muscular es Guillain-Barré. Tenemos muchas causas. Por ejemplo, la mielitis. Tenemos que pensar si el paciente tiene nivel sensitivo y alteración de esfínteres, tenemos que pensar más bien en una mielitis. Si hay una parálisis flácida simétrica con fiebre, también eso nos aleja. Y una pleocitosis, o sea, aumento de células en el líquido cefalorraquídeo, hay que pensar en otras, en polio, por ejemplo, o poliolitis, producido por otros virus. Intoxicación por metales pesados, ¿no? Se mencionó anteriormente. Plomo, por ejemplo. Deficiencia de vitamina B12 también puede dar debilidad muscular. El botulismo, la característica del botulismo generalmente es una parálisis descendente, y un signo que hay que buscar siempre es la midriasis. La miositis, la inflamación de los músculos en forma aguda, es otra causa de debilidad muscular. La miastenia gravis, que también es una enfermedad autoinmune, pero que tiene otras características, y no están afectados aquí los nervios periféricos, sino la unión entre el nervio y el músculo. Y tiene otras
otras manifestaciones, ¿no? El tipo de, el niño manifiesta cansancio, fatiga, y que cambia, empeora durante el transcurso del día. Hay variantes también, por supuesto. Y la compresión de la médula espinal, ¿no? Que puede manifestarse con un nivel sensitivo para paresia y básicamente y compromiso de esfínter, ¿no? La hipopotasemia, o sea, el potasio bajo, en forma severa, también puede dar debilidad muscular, ¿no? Y puede mimetizar, se puede confundir. Entonces hay que determinar este cuadro. Hay más todavía, pero estas son las principales que tenemos que descartar para no como descartarlos antes de pensar en Guillain-Barré, cuando hay estos síntomas. En cuanto al tratamiento, tenemos dos pilares, que es la inmunoglobulina y la plasmaféresis. En niños se prefiere la inmunoglobulina porque es mejor tolerada, menos aquí tenemos la dosis total es de 2 gramos por kilo. 2 gramos que se pueden, habitualmente se da 1 gramo por kilo por día, ¿no? O sea, en 2 días se daría la dosis total. Pero puede dividirse en 2, 3, 4, en 5 días. Y la plasmaféresis también debe realizarse también cuanto antes, en la primera, en la segunda semana, ¿no? Puede ser útil hasta el mes, se señala. Y se recomienda, en los casos que está indicado, en los casos moderados, 4 sesiones, 4 recambios separados un día, interdiarios, y con un volumen de recambio de 40 centímetros por kilo. En cuanto a la referencia de los pacientes, tenemos que, ante la sospecha fuerte del síndrome de Guillain-Barré, hay que referirlo de un nivel a nivel 3 de atención, donde hay que primero estabilizar al paciente, ¿no? Tiene que ir el traslado con estabilidad hemodinámica, cardíaca y la parte ventilatoria. Es importante que se refiera pues a un hospital lo más cercano posible en lugar y tiempo, pero que tenga el apoyo ventilatorio, ¿no? Porque eso es lo que se puede requerir eventualmente. Bien, esto es todo lo que habíamos preparado para ustedes. Esperemos que sea de utilidad y estamos para las preguntas que puedan formular. Muchas gracias. Doctora Honorio, ¿puede presentarnos? Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, doctor Marocho, doctor Ramos, doctor Luján, también por el apoyo. Muchas gracias por tan excelente ponencia y el agradecimiento por parte de la Dirección de Infosalud por fortalecer las capacidades de nuestro sector salud a nivel nacional y en sus distintos niveles de atención. Asimismo, saludar y felicitar la participación de los establecimientos conectados. El día de hoy nos acompañan el Hospital Nacional Hipólito Unanue, el Policlínico Parroquial Belén desde Cusco, nuestros amigos de la Direza Ancash, también de la red Bambamarca desde Cajamarca, nuestros amigos del Hospital Regional Docente de las Mercedes de Chiclayo, del Hospital de Pisco, del Puesto de Salud Pararín desde Ancash, y en general nuestro saludo a todo el personal de salud que también se conecta en forma individual desde las distintas partes de nuestro país. Doctores, nos han hecho llegar ya algunas preguntas. Si bien se ha especificado, por favor, si se podría repetir, ¿por qué el síndrome de Guillain-Barré no se considera una epidemia? Ya, bueno, No se considera una epidemia. claro, no, hasta el momento se maneja la condición de brote, ¿no? Buena cuenta primero porque no está perfilado bien en algunos casos el diagnóstico de Guillain-Barré como tal. Y segundo, porque se excede, sí, las cifras esperadas, pero no en una situación y la progresión que, digamos, en este momento al menos represente una propagación, digamos, que compromete una parte de la población considerable. Y además por la naturaleza misma de la enfermedad, ¿no? No es una enfermedad, sino es una enfermedad en la cual cuenta mucho el componente individual, al punto que inclusive se habla de un factor de histocompatibilidad. De momento, al menos consideramos, ¿no?, de tener bastante cuidado en señalar esto, ¿no? Se están adoptando las medidas para que esto no genere o no se desencadene en el supuesto que eso pudiera ocurrir una epidemia, pero ahorita estamos manejando la condición de brote, ¿no?
son determinadas poblaciones. Por ejemplo, el sur del país al menos no se ha considerado un problema, aun cuando se sigan presentando casos regularmente. No sé si el otro pueda ampliar esto. No, yo creo que efectivamente no están en condición de epidemia, ¿no? Solamente en brote por el número que ha sobrepasado lo esperado, el número esperado, pero no llega a nivel de epidemia. Perfecto, doctores, muchísimas gracias por sus respuestas. Nos están saludando también desde México, se encuentran conectados a través de nuestra plataforma de YouTube. Nuestros saludos a nuestros amigos de México. Doctor, nos preguntan también, el aumento de casos en el norte, ¿se ha detectado a qué se encuentra debido o por qué se está dando el brote ahora? Si está asociado quizás con un factor climático. Probablemente eso contribuiría. Inicialmente se sospecha por la presencia, por la existencia de casos de infección por el virus Zika y el reconocimiento de que Zika es un agente que probablemente pudiera guardar relación. Se pensó eso y por tanto se está trabajando inclusive en la actualidad esto. El año pasado, recordarán ustedes en el cuadro, hubo un brote, digamos por decirlo así, en La Libertad. Se hicieron estudios y lo que se encontró en alguna buena proporción fue enterovirus, ¿no? El enterovirus B68, pero también por otro lado ECO y también Campylobacter, ¿no? Dentro de lo que corrientemente se maneja, se conoce, ¿no?, como agente viral. Por ahí también hay agentes respiratorios virales. En buena cuenta es eso, ¿no? Este año, bueno, no se pudo concluir en un agente especial, pero sí se encontraron en algunos casos. Este año se está también trabajando y últimamente ha habido una directiva del Instituto Nacional de Salud donde se señala qué muestras corresponderían tomar frente a un caso, ¿no?, para comprobar o establecer de repente alguna variación. No sé. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, nos preguntan también qué recomendación deberíamos hacer a la población para evitar o cómo manejar este aumento en las consultas en los casos infecciosos, sobre todo también en qué recomendaciones debemos dar hacia las infecciones respiratorias y gastrointestinales. Bueno, las que están contenidas dentro del último cuadro que presentamos en la exposición, apuntando más a los agentes de transmisión respiratoria, ¿no?, en personas que presentan sintomatología que no pudiera ser atribuida, por ejemplo, a los agentes comunes de una enfermedad respiratoria. Igualmente, un cuadro intestinal gastroentérico. Y además, por un asunto de higiene, ¿no? O sea, el lavado de manos es algo que no necesariamente tenemos que tener una epidemia o un brote para, digamos, actuar de esa manera. Y igualmente el consumo de alimentos, ¿no? Tomando en cuenta de que, bueno, si hablamos de un enterovirus, el agua es un vehículo importante, puesto que el enterovirus se mantiene y soporta todo aquello que de repente a los demás agentes pudiera eliminar. Esa recomendación, pero más también la recomendación a los establecimientos de salud, ¿no? Vale decir, recabar toda la información, los antecedentes de dónde, digamos, estuvo esa persona en las 2 o semanas previas al inicio de la enfermedad. Evaluar bien, porque tampoco una picazón no va a ser motivo para decir ya tengo el Guillain-Barré. Lo digo porque acá en la institución acuden personas que ya creen tener el síndrome de Guillain-Barré y no es así, pues, ¿no? Sí. Efectivamente, las medidas importantes, sobre todo prevenir las infecciones respiratorias y gastrointestinales, que son las más frecuentes, ya señaló el doctor Marocho. Quería recalcar nomás la importancia de la lactancia materna, de seguir el programa de vacunación de los niños, ¿no?, y su control en de crecimiento y desarrollo de todos los niños, evitar, digamos, que el niño esté en contacto con humo del cigarro, ¿no?, o algunos lugares se cocina con leña, evitar el contacto con el humo de la leña, los cambios bruscos de temperatura. También hay que evitarlos en los niños y también en los adultos mayores, ¿no?, que son factores que pueden condicionar la entrada de una infección respiratoria o un virus.
Perfecto, doctores, muchísimas gracias. Nos preguntan también, doctor, si puede darse el caso de que se lleve concomitantemente, se lleve en paralelo la infección, el cuadro infeccioso que pueda desencadenar el síndrome de Guillain-Barré en forma paralela. Claro, ¿no? Es posible, pero lo usual, lo corriente, lo clásico, ¿no? Es que haya una infección previa que se ha resuelto al momento que aparece el cuadro neurológico. Eso es que lo otro puede darse, sí, sobre todo en aquellos agentes que obviamente no salen, ¿no? Y se mantienen. Por ejemplo, los enterovirus o algún otro factor. El citomegalovirus, por ejemplo, recuerden que el citomegalovirus pertenece a una familia de virus que una vez que entra ya no sale nunca. Perfecto, doctores, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias nuevamente, doctor Luis Marocho, doctor Nicolás Ramos, y también muchas gracias, doctor Luján, por apoyarnos con la realización de la presente ponencia, dirigida a fortalecer las capacidades de nuestro sector salud. En aras del tiempo, damos por finalizada la presente telecapacitación. Asimismo, invitar a nuestros participantes. El día de mañana vamos a estar realizando una ponencia con la presencia de la doctora Pilar Macetti, la cual se denomina Reporte de las acciones y actividades realizadas por el Ministerio de Salud en relación al Guillain-Barré. Esta ponencia se realizará el día de mañana, viernes 14 de junio, a las 9 de la mañana. Asimismo, el día de hoy, a las 3 de la tarde, se realizará una tele-IS denominada El síndrome de Guillain-Barré no es contagioso. Conoce más sobre este síndrome, dirigida a la población general. Los invitamos a transmitirlos en su sala de espera y a difundirla con sus pacientes. Muchísimas gracias por su atención y estamos dejando los links en el chat. Muchas gracias. Nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego.